Querido hermano y hermana, quiero desearte un feliz sábado en el nombre del Señor Jesús. Me alegro poder estar contigo en este espacio de culto divino aquí en Zoom TV Latino. El tema de hoy se titula Cantando en Tierra Extraña. Pero antes de compartir la palabra de Dios, quiero invitarles a que ustedes puedan acompañarme al orar. Querido Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, glorificado sea tu nombre, Señor. En esta hora me encomiendo a ti, Señor, mis pensamientos, mi boca, mis labios, mis palabras, para que seas tú quien dirija todo, que este elemento mortal pueda ser escondido en la roca que es Jesús, y que no sea yo visto ni exaltado, sino solo Cristo tu Hijo. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Una de las compositoras más prolijas de himnos cristianos ha sido Fanny Crosby. De hecho, en nuestro himnario adventista del séptimo día, en español, tenemos muchos himnos de ella. Y Fanny Crosby, su nombre original, Frances Jean Van Alstyne, o mejor conocida como Fanny Crosby, nació el 24 de marzo del año 1820 en Brewster, New York. Sus padres eran John y Mercy Crosby. Cuando Fanny Crosby nació, al mes de haber nacido, sus padres notaron que había un enrojecimiento en sus ojos. Consultaron al médico local y este médico prescribe un tratamiento el cual consistía en unas cataplasmas muy calientes sobre los ojos. Al principio los padres estaban muy preocupados por este tratamiento, pero el médico les aseguró que todo estaría bien, que no era perjudicial. Pero lo que los padres temían sucedió. A los pocos meses o semanas después de ese tratamiento, los padres comenzaron a notar algunas cicatrices blancas alrededor de sus ojos y ya cuando la niña tenía 6 meses, los padres notaron que su hija había quedado completamente ciega. Pero por si fuera poco, pocos meses después, la familia se vio expuesta a una situación económica muy difícil y el padre se vio forzado a trabajar aún bajo la lluvia. Ese fue un otoño bastante lluvioso en el mes de noviembre de ese año cuando ella nace. Y él, por conseguir el sustento para la familia, trabajó bajo fuertes aguaceros. Nos dice la historia que el padre un día llegó con un terrible resfriado y a los pocos días falleció. Mercy, la madre de Fanny, se vio forzada a trabajar como ama de casa en una familia de persona adinerada. Así que Fanny quedó principalmente a cargo de su abuela. A pesar del daño permanente en sus ojos, Fanny, se dice, podía percibir de vez en cuando una luz muy intensa y podía percibir algunos matices. Pero lo que me asombra de esta historia, y hay un punto que quiero resaltar como ilustración del sermón que quiero compartir hoy, es lo que ella escribió más adelante y cómo Dios utiliza su ceguera para convertirla en una de las compositoras y cantantes más prolijas en el mundo cristiano. Escribió ella más adelante en su journal, en su diario. Eso se encuentra en Fanny Crosby's Life, la vida de Fanny Crosby, páginas 13 y 14. He oído que este médico nunca dejó de expresar su remordimiento por este acontecimiento. Pero escuchen lo que dice. Pero si pudiera hablar con él ahora, le diría, gracias, gracias. Y una y otra vez por volverme ciega. Si fue por medio suyo que esto me sucedió. Y si la mañana se me ofreciera la vista terrenal perfecta hoy, no la aceptaría. Creo que fue su intención, la de Dios, que yo viviera mis días en oscuridad física para estar mejor preparada para cantar sus alabanzas. No podría haber escrito miles de himnos,
si hubiese sido obstaculizada por las distracciones de ver todos los objetos hermosos e interesantes. Fanny Crosby aprendió en su ceguera a cantar los cánticos de Dios en tierra extraña. Hay algo especial en la música, hay algo especial en los cánticos. Y los cánticos, cuando se llevan a su significado profundo, los cánticos en muchas ocasiones evocan la experiencia de aquel que los compone. Muchos hoy han perdido de vista este principio musical y componen por componer, pero son aquellas composiciones que evidencian la experiencia de cada persona, la experiencia profunda y real, los que más tocan los corazones. Algunos de los himnos que ella escribió, de hecho, desde muy niña se notaba que a pesar de su ceguera era una niña tan feliz y ella escribió, y esto fue antes de que escribiese himnos. Lo leo en inglés y luego la traducción, "Oh, what a happy child I am. Although I cannot see, I am resolved that in this world contented will I be." Oh, qué niña alegre soy. Aunque no puedo ver, he resuelto que en este mundo siempre contenta estaré. También ella dijo, "How many blessings I enjoy that other people don't. So sweep or sight, because I am blind, I cannot nor I won't." Cuántas bendiciones disfruto que otras personas no pueden. Y llorar o suspirar por ser ciega no puedo. No lo haré. Algunos de sus himnos más comunes, de hecho el primero que ella compuso en español es el himno "No me pases, no me olvides". También "Salvo en los brazos de Jesús". "En Jesucristo, mártir de paz, oh qué Salvador, me escondo en la roca, tuyo soy Jesús, aún más cerca. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor. ¿Por qué le dejas en vano llamar? Sordo serás pecador. Lejos de mi Padre Dios", otro himno que compuso. "Comprado por sangre por Cristo, salva a tus prójimos, salvo en los tiernos brazos. Un día yo he de faltar, dejo el mundo y sigo a Cristo. A Dios sea gloria". Y esos son solo algunos de los muchos himnos que ella escribió. No todos están en el himnario adventista. ¿Sí? Fanny Crosby aprendió a cantar en tierra extraña. ¿A qué me refiero con tierra extraña? Quiero comenzar para poder entender este concepto de cantar en tierra extraña con otro cántico. Un cántico que fue expresado en tierra extraña. Este cántico no fue expresado y no fue compuesto por un ciego o una ciega. Fue compuesto por un cantautor, quien estaba en cautiverio. Vamos a estudiar el Salmo 137. El Salmo 137, que titula "Lamento de los cautivos en Babilonia". Salmo 137. Note lo que nos dice, lindo cántico, muy profundo. "Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces", versículo 2, "en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión". Pero luego la respuesta a esta burla está en el versículo 4. "¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños?" O en tierra extraña. "Si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no te enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom en el día de Jerusalén". Quiero parar aquí por un momento y quiero analizar este salmo.
Es uno de los salmos que claramente podemos ubicarlo en un tiempo en la historia. De acuerdo al versículo 1, claramente vemos que el que escribió este salmo es un autor anónimo, pero probablemente era quizá uno de los cantores de Sión, de los músicos que servían en el templo, y estaba allí con otro grupo de cautivos de Jerusalén, de Sión, y estaban en Babilonia, dice, junto a los ríos de Babilonia, posiblemente el río Éufrates o el río Tigris, eran los ríos principales, o quizá otro río que no sea tan principal, pero dice, junto allí, allí nos sentábamos, allí llorábamos. ¿Por qué lloraban? Porque se acordaban de Sión. Oh, queridos hermanos, el Salmo 137 es un salmo que fue escrito en cautiverio. Y la experiencia de cautiverio es significativa porque la experiencia de cautiverio es una experiencia donde las personas no tienen una tierra y una herencia. Son extraños, están en un lugar que no es su hogar. La experiencia de cautiverio derrumba barreras étnicas, barreras religiosas, barreras culturales. Transporta a las personas a una nueva realidad. Esta realidad para muchos puede ser el cambio de una identidad o puede ser la frustración de sentirse extraño en un lugar que no es su hogar. Pero hay algo que les causaba más dolor a los cautivos. Y era el saber que Sión, el monte de Dios, donde Dios había puesto su nombre, ahora estaba asolada. Y Sión tiene en la Biblia un significado muy profundo porque Sión está relacionada con el pacto que Dios había dado a Israel. Dios había prometido que haría de ellos una nación grande. Dios había prometido que en ellos serían benditas todas las naciones de la tierra, que su nombre estaría allí eternamente. Pero he aquí, se encuentran en una realidad extraña, en una realidad contraria a las promesas de Dios. ¿Dónde estaban las promesas de Dios? Como si Dios había prometido tal cosa para Israel, ¿por qué estamos aquí? No me puedo imaginar todos los pensamientos que pasaban por la mente de estos cautivos allí, en los ríos de Babilonia. Pero debieron ser pensamientos muy tristes y melancólicos. Este cántico es un cántico melancólico de cautiverio. Allí nos sentábamos, pero el cautiverio de ellos se acrecienta más. Noten que simbólicamente el Salmo 137, versículo 2, nos muestra de una manera figurativa cuán tristes estaban. Versículo 2, lo leímos, lo vuelvo a leer. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. ¿Te has sentido en alguna situación así, en algún momento? Ya no quieres ni siquiera alabar a Dios. Te sientes tan desanimado y en forma simbólica ellos estaban tan desanimados y tristes que cuelgan sus arpas en símbolo como si las arpas llorasen también sobre los sauces. Ahora, ¿conoces cuál es el sauce? El sauce en inglés se llama willow tree. Aquí en Estados Unidos hay muchos de ellos. Son árboles que tienen una hoja pequeña, pero se caracterizan por tener unas ramas que son muy largas y las ramas tienden a descolgarse de esta manera, así como arcos en el árbol. Y las ramas pueden llegar aún a la altura de la persona, uno puede tocarla fácilmente. Lo que aquí nos dice, ellos colgaron sus arpas, es decir, no las estaban tocando. El silencio de las arpas era el símbolo de la tristeza que ellos estaban experimentando. Las arpas estaban colgadas en los sauces, como el símbolo de las lágrimas que corrían por sus mejillas. Pero sus captores también estaban allí presentes. Y en el versículo 3 nos dice, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, y no es que ellos estaban interesados en adorar a Dios, era en forma burlesca, cantadnos algunos de los cánticos de Sión.
Yo me imagino la humillación que debieron haber sentido estos cautivos. Cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Dónde están tus cánticos? ¿Dónde está la ciudad de la cual ustedes estaban orgullosos? ¿Dónde está ese Dios que ustedes decían que era más poderoso que nuestros dioses? ¿Dónde está el Dios que ustedes confían? Ese Dios que ustedes decían que había separado las aguas del Mar Rojo, que había destruido a los egipcios. ¿Dónde está ese Dios? Por favor, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Has intentado cantar en tierra extraña? ¿Cuál es la tierra? La tierra extraña en Salmo 137 es Babilonia. Esa es la tierra extraña. Pero quizá tú y yo no estamos en Babilonia física, pero tú y yo estamos en tierra extraña. De hecho, sea de paso, este mundo, ¿cómo está hoy? Es tierra extraña para nosotros. Yo podría aplicar el Salmo 137 para nosotros hoy, sugiriendo que este mundo es como una Babilonia, no solamente en la aplicación técnica de la palabra que tiene que ver con confusión doctrinal y religiosa, sino que este mundo es un caos. En este mundo tenemos muchas cosas que nos causan tristeza, enfermedad, desánimo, muerte, separación, problemas financieros, guerras. Estar en tierra extraña, querido hermano, es estar en una situación de tristeza y dolor. Estar en tierra extraña no solamente es estar físicamente en un lugar extraño, estar en tierra extraña significa estar en una experiencia extraña. Estar en tierra extraña significa enfrentarnos con el dolor y la dura realidad de un mundo de pecado. Es estar en un mundo que parece injusto y que las cosas que vemos alrededor o nos suceden a nosotros nos tientan en creer que Dios está lejos. ¿Cuál es tu tierra extraña? ¿Cuál es tu Babilonia? ¿Dónde estás tú? Nos pidieron que cantáramos. Versículo 4, respuesta a esta burla. Ellos responden, ¿cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra extraña? Pero luego el versículo 5 y el versículo 6 ahora pasa de la segunda persona en plural, de la primera persona en plural, pasa a la primera persona en singular. Primeros 4 versículos, todo el diálogo está en primera persona en plural, nosotros. Pero el versículo 5, el versículo 6, tenemos la segunda estrofa de este himno que está ahora en la primera persona en singular. Si me olvidara, noten, ya no dice si nos olvidáramos. Si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, versículo 6, si de ti no me acordare, sino enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Aunque me rehúso, como decía el versículo 4, aunque me rehúso a cantar en tierra extraña, aunque me rehúso a consentir a lo que los captores nos piden, aún así no puedo dejar de alabarte. O como Fanny Crosby, aunque estaba ciega, aunque estaba en tierra extraña, y la tierra extraña de Fanny Crosby era su ceguera, ella no rehusó cantar, porque ella dijo, si dejara de cantar, si me olvidara de ti, Señor, oh, mi diestra perdería su destreza.
Recuerdan, con la diestra atacaban el arpa, las arpas que estaban colgadas en los sauces. Oh, y si no cantase a ti, mi lengua se pegaría a mi paladar, si de ti no me acordase. Imagínense la lengua pegada al paladar. No puede cantar. ¿Saben? Cuando nosotros fallamos en adorar a Dios y alabarlo, aún en tiempos difíciles, nuestra lengua se pega al paladar. Enmudeces. Le robas a Dios la alabanza que Él se merece. Le robas de la gloria, porque la gloria de Dios se manifiesta de manera más poderosa cuando estamos en tinieblas. En realidad la luz se ve más brillante en la oscuridad. Trata tú de encender una linterna en pleno día. Su luz no se aprecia tanto como si se prendiese en la noche. ¿Cuántos tienen la lengua pegada al paladar? ¿Cuántos tienen su mano, su diestra, que han perdido la habilidad y la destreza? ¿Por qué? Porque fallamos en cantar cántico en tierra extraña. Yo tuve que aprender a cantar cántico en tierra extraña. No solamente en este país, que literalmente es una tierra extraña, sino cuando pasé por una de las situaciones más difíciles en mi vida, que fue la pérdida de mi padre. Recuerdo que estaba colportando ese verano del 2014, cuando llega la noticia a mí. Recuerdo ese día justo, fue un día muy difícil, un día que no vendí mucho, el sol estaba muy fuerte en el verano. Había recibido mucho rechazo en las puertas, la gente no quería comprar de mí. Y recibo la noticia ese mismo día que mi padre había sido diagnosticado con cáncer en el cerebro, etapa 4, fourth stage cancer. A veces parece que como que todas las pruebas se acumularan y esperasen para que a nosotros nos atacaran y llegaran a la misma vez, simultáneamente. A veces yo no entiendo por qué suceden esas cosas. En mi mente yo decía, Señor, pero ¿por qué no las riegas para que no me peguen tan duro? Y además del colportaje y de esta situación, había muchas otras cosas que no tengo tiempo para compartirlas. Estaban pasando en mi vida, que me estaban aplastando. Tenía un compromiso de ir de hecho, tenía un compromiso financiero con la institución y tenía un compromiso de ir al África, al Congo, como un viaje misionero. Me vi forzado a interrumpir mi programa de colportaje. Voy a Colombia, apoyo a mi familia en el cuidado de mi padre. Solamente pude estar un mes. Tuve que regresarme para el compromiso del África. Estando allá, era muy difícil comunicarse. Para poder llamar a Colombia tuve que llevar una tarjeta de llamada a Estados Unidos. Luego compré otra ya, no es común. Nadie del Congo llama a Colombia, no hay relación entre los dos países. ¿Quién del Congo se va a venir para Colombia? En fin, no había tarjetas de llamada para Colombia. En ese tiempo no tenía un teléfono inteligente, no había WhatsApp. Así que me tocó utilizar 2 tarjetas de llamadas. Una para Estados Unidos, del Congo a Estados Unidos, y luego una vez me conectara ya usaba mi otra tarjeta de Estados Unidos a Colombia de llamada. Por fin logro comunicarme y me dicen, tu papá está muriendo. Y esa situación en el Congo fue bien difícil también. Caminar por horas y horas de una aldea a otra. Pasar por situaciones de hambre, una comida al día. Congo es un país muy, muy pobre. Fue muy difícil, todo se acumuló. Y yo recuerdo cuando estábamos casi de regreso para regresarnos, yo decidí, Señor, voy a alabarte, voy a cantar en tierra extraña. Cuando yo tomé esa decisión, cuando yo tomé la decisión de agradecer a Dios por todo lo que estaba padeciendo, mi actitud cambió. Mis sentimientos cambiaron, mi rostro cambió.
¿Por qué? Porque decidí tocar y cantar a Dios. No permitas, querido hermano, que tu paladar se pegue a tu boca, que tu lengua se pegue a tu paladar. No permitas. El cántico termina con un deseo y una petición de venganza a Dios. Versículo 7, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom en el día de Jerusalén. Ahora, ¿por qué piden esto a Dios, que se recuerda de los hijos de Edom? Versículo 7 ya vemos que la persona es Jehová. El libro de Nahum, que es un libro que se escribe en contra de Edom, Abdías, vemos allí que Edom parece que ellos participaron, incluso aprovecharon cuando Israel estaba débil, cuando Babilonia estaba llevándolos al cautiverio, y los edomitas aprovecharon de la debilidad de Jacob para oprimirlos. Y por eso nosotros encontramos todo un libro que se escribe en contra de Edom, profecías en contra de Edom, por lo que ellos hicieron por lo que ellos hicieron a Israel cuando estaban yendo en cautiverio. Les quiero confirmar, es el libro de Abdías. Todo el libro de Abdías, ustedes van a ver, van a notar allí que es profecía contra Edom. ¿Ok? Por eso dice, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, es decir, el día que Jerusalén fue sitiada. Cuando decían, arrasadla, arrasadla, esto es lo que decían ellos, hasta los cimientos. Y luego ahora se dirige a Babilonia, hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Es decir, el juicio de Babilonia, cuando este salmo se escribió, aún era futuro. Por eso podemos concluir que este salmo fue escrito aún en cautiverio. Y luego hay una bienaventuranza en el versículo 9, dichoso o bienaventurado nos dice, el que estrellare tus hijos contra la peña. Algunos han quedado perplejos con ese versículo porque dicen, bueno, ¿cómo puede decir bienaventurado el que estrellare tus hijos contra la peña? Bien, claramente ellos están pidiendo a Dios que juzgue. Ellos están pidiendo que Dios haga justicia. Los salmos, aunque algunas de estas oraciones no podemos tomarlas como norma de la vida, es decir, hoy nosotros no podemos tomar el versículo 9 para decir que Dios se deleita cuando nosotros estallamos los hijos de nuestros enemigos contra la peña. Pero lo que los salmos reflejan es el dolor humano y la frustración de las personas cuando oran a Dios. Es decir, en vez de esto, colocar una norma de comportamiento, lo que nos está enseñando los salmos y estos cánticos es que con Dios podemos ser honestos. A Dios podemos abrirle el corazón y expresarle todo el dolor que hay allí. Y al hacer eso, también cantamos cánticos en tierra extraña. Los cánticos en la Biblia son muy significativos. De hecho, en la Biblia nosotros tenemos muchos cánticos. Algunos de ellos ocupan capítulos enteros. Y esos cánticos son para nosotros. La palabra del Señor nos dice en el libro de Hebreos, ¿quiénes están hoy en tierra extraña? El libro de Hebreos. Vamos al capítulo 11. El libro de Hebreos, el capítulo 11. Ya les voy a confirmar el versículo. Hebreos, el capítulo 11, versículo 13. Noten lo que nos dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando, escuchen esto, que eran, ¿qué cosa? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué eran ellos? ¿Cómo consideraban los patriarcas que eran? Extranjeros y peregrinos. ¿Te sientes tú un extranjero y peregrino en este mundo o estás acomodado a este mundo? ¿Es tu cántico un cántico que expresa que eres de este mundo
¿O es un cántico que expresas acordándote de Sión, tu patria, la patria celestial? ¿Saben? Leo otro versículo y quiero hacer un comentario sobre la música, aunque no es mi propósito hablar de la teología de la música, solo podemos hacer en otra ocasión. Primera de Pedro 2:11 también dice, Primera de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Resalto aquí la primera parte, os ruego como extranjeros y peregrinos. Hermanos, mientras estemos en esta tierra, somos extranjeros y peregrinos. Esta tierra tal cual como está ahora no es nuestro hogar. Dios tiene una mejor tierra para nosotros. Él tiene algo mejor que darnos. La música que tú escuchas, la música con que tú alabas a Dios, ¿es música de este mundo o es música de una tierra extraña? ¿Es música que te hace acordar de Sión o es música que te hace sentir cómodo en este mundo? ¿Qué tipo de música, con qué tipo de música alabas tú a Dios? O algunos dicen, bueno, es que debemos ser relevantes con este mundo cambiante. No podemos alcanzar las nuevas generaciones con nuestro estilo de adoración. Tenemos que ser relevantes y introducir rock cristiano y introducir toda esta música mundana, pero cristiana. Vaya engaño. Esa música no refleja los cánticos de Sión. Los cánticos de Sión, ¿saben? Los babilonios, estos fieles exiliados, estando en Babilonia, no cantaron la música de Babilonia. Cantaron la música de Sión. Y la cantaron no para agradar a sus burladores, sino, como leímos, la cantaron porque dijeron, bueno, aunque estemos en cautiverio, ¿cómo dejaríamos de alabarte? Si lo dejaría, perdería la destreza de mi diestra, mi lengua se pegaría a mi paladar. Los cánticos de Sión. Y ahí tenemos una teología para la música. Estudia los cánticos de Sión. El libro de Crónicas nos habla mucho de los cánticos de ellos, principios musicales. Cuando David organizó todos los cantantes del templo. Podemos estudiar los cánticos de David, los salmos, el contenido tan profundo. Y este trimestre estamos estudiando los salmos en la lección de escuela sabática. Oh, esos son los cánticos de Sión. No los cánticos superficiales que tienen una frase y esa frase se repite en todo el cántico. No tiene profundidad eso. O no aquellos cánticos donde se apela solo a las emociones. No me malinterpreten, creo que los cánticos deben apelar a las emociones también. Este Salmo 137 apela a mis emociones, pero no es el elemento principal. Apela más a mi mente, a mi conciencia. ¿Cómo alabas tú a Dios, hermanos? Saben, yo visito iglesias y interactúo con hermanos, siempre donde voy hay gente sufriendo, gente pasando por pruebas. Y por eso decidí en este tema salirme un poco de los aspectos teológicos e ir más práctico, porque yo sé que muchos de ustedes necesitan esto. Quizá en este momento le esté hablando a alguien. Quizá en este momento le esté hablando a alguien. No sé por qué estás pasando. No sé si estás pasando por una situación de enfermedad tuya o de un ser querido. Si te han diagnosticado a ti o a un ser querido alguna enfermedad terminal. Si has perdido el trabajo. Si has perdido tu hogar. O si estás pasando por pruebas espirituales duras. Si has cometido algún pecado y estás luchando con la vergüenza y la culpa. Donde no puedes levantar el rostro. Recuerda, vuelve a cantar los cánticos de Sión. Canta así no sientas el deseo. Canta a Dios.
y permita que tu experiencia se convierta en alabanza a Dios. Saben, los israelitas estaban en una situación sin salida. ¿Conocen la historia? Vamos a ir a repasarla. Estaban en cautiverio, podríamos decir en exilio también, allí en Egipto, estaban como esclavos. Dios levanta a un libertador, Moisés. Pero Dios, como a Él le gusta obrar, Dios, a través de muchas plagas, libera a los israelitas, pero no les da toda la solución al mismo tiempo. No les da todas las bendiciones al mismo tiempo. Dios los trae a la orilla del mar. Al frente de ellos está el Mar Rojo. Al lado y lado hay montañas. Y detrás de ellos está el ejército de Egipto. Y ellos ahora se ven entre la espada y la pared. No hay salida. Se angustian. Algunos de ellos murmuran contra Moisés. Dice, ¿para qué nos sacaste? Para matarnos aquí en el desierto. Pero Dios tenía algo más para ellos. Dios tenía algo más para ellos. Y Dios les manda un mensaje por medio de Moisés. Noten aquí la murmuración del pueblo primero, Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14, versículo 11, dijeron a Moisés, no habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Saben? La murmuración, la falta de fe, la queja, no es los cánticos de Sión. Estos no son los cánticos de Sión. Si tú en medio de tu prueba te estás quejando, estás murmurando como los israelitas, no estás cantando los cánticos de Sión. Una cosa es expresarle el dolor a Dios, como mencioné anteriormente, pero otra cosa es ya murmurar y quejarnos y dudar de Él. Eso es distinto, es inaceptable. Pero me gusta el versículo 13. Oh, maravilloso. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Esos egipcios pueden ser los que te están trayendo opresión a tu vida, tus enemigos, tu enfermedad, tus pensamientos, aquellos alrededor de ti que te han abusado, que te han causado mucho daño. No los vas a ver para siempre. Está tranquilo. Dice, no temáis, estad firmes. Ved la salvación de Jehová. Por eso el versículo 14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. La lección que Dios desea que aprendamos en tierra extraña es a estar tranquilos. Porque Jehová peleará por nosotros. Porque Jehová tomará venganza de nuestros enemigos, aún de nuestro mayor enemigo que es el diablo. En tierra extraña. Ustedes conocen la historia, el pueblo pasó por el Mar Rojo como por tierra seca. Y luego el capítulo 15, casi todo el capítulo es un cántico de Sión, un cántico de alabanza. Resalto algunas estrofas y algunos pensamientos de este cántico, porque con este cántico me quiero ir a otro cántico más adelante, que está en Apocalipsis. Éxodo capítulo 15, versículo 1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. ¿Estaba solo por cantar? ¿Estaba cantando solo por cantar o era su experiencia? ¿Saben? La Biblia dice debemos cantar con el entendimiento y con el espíritu. Yo a veces noto, a ver, tómenme en esto como una crítica constructiva.
A veces voy a las iglesias y noto que cantamos los hermanos y podemos estar cantando un himno feliz y los hermanos están con una cara triste cantando, medio moviendo los labios. O a veces estamos cantando, pero como que repetimos, pero no estamos ahí metidos en la letra del cántico. Quizá porque ese cántico no refleja tu experiencia. Quizá tu lengua ya se ha pegado al paladar. Y por eso no tienes nada que alabarle a Dios. Cantar por cantar es parte de lo que Jesús dijo, vanas repeticiones. Vanas repeticiones. Dios no desea solo que cantemos por cantar. Dios desea que cada cántico sea la expresión del corazón y alabanza a Dios. Ahora es cierto que hay ciertos cánticos que apelan más que otros. Yo tengo algunos cánticos que me hablan más y yo los puedo cantar más con entendimiento que otros. Tenemos que ser sinceros y honestos. ¿Por qué? Porque hay cánticos que reflejan más mi experiencia, por lo que yo estoy pasando en ese momento o por lo que he pasado. Y esos cánticos son los que más deberías repetir, los que más deberías cantar. Versículo 3, seguimos en el versículo 2, perdón. Este es mi Dios, yo alabaré, Dios de mi Padre, y yo lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. El versículo 3, el 4 dice, echó en el mar los carros de Faraón y su ejército y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Versículo 6, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder, tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Qué hermoso cántico de alabanza. Y luego algunos versículos describen cómo fue que él hundió al faraón, cómo fue que él destruyó al ejército egipcio. Pero luego dice acá, salto al versículo 11. De nuevo se hace una pregunta. Yo me imagino algunos preguntando, otros respondiendo en medio del cántico. ¿Quién como tú, oh Jehová? Oh Jehová entre los dioses. ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú, oh Jehová? Y luego, el versículo 17 es uno de los últimos versículos del cántico. Nos evoca esa esperanza que hay en el pueblo de ir a esa tierra que ellos van a llamar hogar. Versículo 17 dice, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, Sión, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Versículo 18, Jehová reinará eternamente y para siempre. Ellos tenían sus ojos puestos en Jehová. Ellos tenían sus ojos puestos en ese grande galardón que Dios ha prometido a los peregrinos. Por eso nosotros que estamos en exilio, nuestra experiencia debe ser la experiencia de los cautivos en Babilonia del Salmo 137, la experiencia del Éxodo 15. Debe ser la experiencia que Daniel tuvo en el cautiverio también, una experiencia de fe y espera en Dios. Interesante, el libro de Daniel comienza en cautiverio y termina en cautiverio, pero al final Dios le promete en Daniel 12:13 que él volvería a su heredad y que Dios lo resucitaría y él sería salvo. Muy importante eso. Los cánticos, como dije, deberían evocar la experiencia de cada uno. Dios desea que cada uno de nosotros aprendamos un cántico. Hay una hermosa cita que me ha inspirado mucho. Yo, por falta de recursos, no me desarrollé en un buen músico, pero yo creo que podría haber tenido el talento. Cuando intenté aprender el piano y la guitarra, lo aprendí muy fácil y tengo un oído muy musical. Y siempre quise ser un músico. Mis padres no tuvieron recursos para pagar un maestro de música. Hoy utilizo solo mi voz para alabar a Dios. Pero hay una cita muy hermosa que
me ha inspirado en mi experiencia personal con el Señor Jesús, que se encuentra en el Ministerio de Curación, página 374. Dice, en la plena luz del día y al oír la música de otras voces, el pájaro enjaulado no cantará lo que su amo procure enseñarle. Aprende un poquito de esto y un trino de aquello, pero nunca una melodía entera y definida. Cubre el amo su jaula, la pone donde el pájaro no oiga más que el canto que ha de aprender. En la oscuridad lo ensaya y vuelve a ensayar hasta que lo sabe y prorrumpe en perfecta armonía. Después el pájaro es sacado de la oscuridad y en lo sucesivo cantará aquel mismo canto en plena luz. Y aquí está la lección. Así trata Dios a sus hijos. Tiene un canto que enseñarnos y cuando lo hayamos aprendido entre las sombras de la aflicción, podremos cantarlo perpetuamente. Wow. El cántico, el mejor cántico, los mejores cánticos que jamás se han compuesto en las sombras de la aflicción. Y cuando aprendamos ese cántico en las sombras de la aflicción, podremos cantarlo perpetuamente. Cuando estamos a la luz del día, nos inspiramos por historias de otros, no tenemos un cántico propio, nos sentimos inspirados en la historia de otra persona, como yo mismo lo acabo de hacer acá. No está malo eso, pero Dios también quiere que cantemos nuestro propio cántico. Tu experiencia es única. Sí, hay grandes historias de fe de otras personas y esas historias nos van a beneficiar, pero es tu historia de fe la que va a cantarse con más poder. No va a tener el mismo poder cuando tú cuentes la historia, el testimonio de otro, cuando tú cuentes tu propio testimonio. A veces estamos en la reunión de oración y uno le pregunta a los hermanos, a ver, testimonios, agradecimientos. Y en un salón pueden haber muchos y por ahí hablan uno o dos. Yo me asombro, ¿cómo es posible que guardemos silencio ante tan grande amor de Dios? Nuestras reuniones de oración están muertas, nuestros cultos de adoración, muchos están muertos. La gente no quiere alabar a Dios, la gente no quiere adorarle. Estamos tan absortos en nuestros problemas, en nuestros cuidados, que ni abrimos la boca para adorar a Dios. Oh, hermanos, si esa es tu experiencia cristiana, déjame decirte que estás muerto espiritualmente. Los 144,000 también cantarán un cántico. Y ellos pasarán por una experiencia similar a la experiencia de los egipcios, de los israelitas en Egipto. Así como los israelitas en Egipto cruzaron por el Mar Rojo en tierra seca, los 144,000 también cruzarán por el río Éufrates en tierra seca. Pues la plaga sexta en el libro de Apocalipsis se describe como el secamiento del Éufrates y simbólicamente el Éufrates representan aguas perseguidoras. En Apocalipsis 12, cuando se menciona que el dragón saca un río por su boca detrás de la mujer para arrastrar a la mujer, nosotros entendemos que eso es persecución. Así que las aguas torrentosas de un río simbólicamente representan persecución. Las aguas del Éufrates son las aguas perseguidoras del pueblo de Dios, de los 144,000 que estarán vivos durante el tiempo de angustia, cuando se dé el decreto de muerte y estén las multitudes listas para dar el golpe final. Pero en ese momento nos dice que cae la quinta plaga, oscuridad. Luego los enemigos quedan confusos, ellos ven las señales de Dios, se dan cuenta que están perdidos, que están peleando en contra de los hijos de Dios, que ellos en realidad son los que estaban equivocados, se aborrecen entre sí, matan a sus líderes religiosos que los engañaron y ahí comienza a secarse el Éufrates, porque las armas que se iban a usar en contra del pueblo de Dios se usan ahora en contra de ellos mismos. Elena de White, hablando, viendo en visión aquel momento de la gran liberación del pueblo de Dios, en el libro del conflicto de los siglos, el capítulo La liberación del pueblo de Dios 41,
Página 619 ya dice, cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas. Empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar en una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles y otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Anoten lo siguiente. Entonces, en la hora de supremo apuro, la hora más oscura, es cuando el Dios de Israel intervendrá para libertar a su pueblo. Y luego nos dice acá, el Señor dice, y se cita Isaías 30, 29 y 30. Vosotros tendréis canción, como noche en la que se le celebra Pascua, alegría de corazón, como el que va al monte de Jehová, Sión, al fuerte de Israel, y Jehová hará oír su voz potente, y hará ver el descender de su brazo con furor de rostro, llama de fuego consumidor, con dispersión, con avenida y piedra de granizo. En esa noche se cantará canción como noche en que se celebra Pascua. Similar a la canción de Moisés después de cruzar el Mar Rojo. ¿Estás acostumbrándote a alabar a Dios en los momentos de supremo apuro? Si no estás acostumbrándote a alabar a Dios en esos momentos, no vas a estar listo para el tiempo de angustia. Cuando estaremos en un momento de mucho más apuro. Pero los hijos de Dios cantarán canción como noche en que se celebra Pascua. Y Juan los vio en pie en el monte de Sión, cantando la canción de Sión. En Apocalipsis 15, versículo 2 y versículo 3. Apocalipsis 15, versículo 2, 3 y 4. Dice, vi también como un mar de vidrio, mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Ellos tienen las arpas, ya no están colgadas en sauces. Han obtenido la victoria sobre sus enemigos, la bestia, su imagen, la marca y el número de su nombre. Están allí en ese mar de vidrio, allí al frente del trono de Dios, y nos dice el versículo 3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Este canto va a ser más completo, porque el cántico de Éxodo 15 solo es el cántico de Moisés, pero ellos cantarán no solamente el de Moisés, sino el del Cordero, porque tendrán una experiencia única, aún más única que los israelitas que cruzaron el Mar Rojo. Aquí solo se nos da una porcioncita del cántico. Eso es lo que están cantando, pero el cántico va a ser más grande. Grandes, maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos, verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y versículo 4, ¿quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ellos cantarán el cántico que aprendieron en la oscuridad, lo cantarán eternamente. Mi querido hermano y hermana, espero que este tema haya sido de gran ánimo, fortaleza y ayuda espiritual para ti. Te insto en el nombre de Jesucristo que cantes cánticos de Sión en tierra extraña. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, coloca, Señor, ese cántico en nuestra boca que te alabe, aún en los momentos de más apuro. Gracias, Señor, porque aún en el peregrinaje de esta tierra podemos cantar estos cánticos que alegrarán y suavizarán nuestro caminar hacia Sión. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Dios les bendiga. Un feliz sábado. Ánimo en el Señor. Cristo viene pronto. Maranata, pueblo de Dios.